A ver, normalmente cuando alguien recibe un diagnóstico médico sobre una dolencia física, pues hay una cierta expectativa de precisión, ¿no? Es casi como ingeniería pura. Claro, es algo totalmente objetivo. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca irregular, y el especialista simplemente la señala y te dice cuál es el problema sin margen para el debate. Mm, es un proceso binario e indiscutible, sí. Y en el fondo resulta muy reconfortante. A la mente humana le gusta que las cosas sean visibles, ¿sabes? Mm. Que se puedan categorizar y aislar fácilmente. Da una sensación de control total sobre la situación. Eso es, otorga muchísimo control. Pero claro, cuando damos un paso hacia el mundo del comportamiento humano, de la moralidad, de lo que ocurre realmente dentro de la mente de las personas... Ahí la cosa cambia. Totalmente. De repente esa máquina de rayos X parece dejar de funcionar. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es sumamente turbio. Tratar de analizar conceptos como la vanidad o la hipocresía carece de esa fractura limpia que se pueda señalar con el dedo. Bueno, es que es la definición absoluta de aguas turbias diagnósticas. Y es importante reconocer que nuestra cultura actual, digamos, a menudo evita mirar en esas aguas. Sí, preferimos mirar hacia otro lado. Claro, preferimos tratar los síntomas superficiales del malestar humano, en lugar de ir a la raíz del comportamiento, que es mucho más incómodo. Y precisamente por eso, para nuestra inmersión profunda de hoy, nos vamos a adentrar en un material que funciona como una radiografía bastante incómoda de esa raíz. Muy incómoda, sí. Tenemos sobre la mesa un documento doctrinal fechado en agosto de 1947. Se titula El espejo del alma, vanidad, hipocresía y el hombre nuevo, y abarca concretamente los párrafos 41 al 60. Un texto fascinante. Lo es. Y bueno, la misión de este análisis no es adoptar sus creencias, sino diseccionar cómo este texto plantea un diagnóstico implacable sobre la naturaleza humana y exige una transformación interior radical. Y fíjate, hay un pasaje específico al inicio, el párrafo 44, que sirve como brújula para todo lo que viene después. Sí, es un fragmento clave para entender el tono de lo que vamos a desgranar hoy. Dice así, y cito: «Empezad a hablar bien, a obrar bien y a sentir elevadamente, a llevar la palabra de verdad en vuestros labios y la sinceridad en vuestro corazón. Vosotros necesitáis haceros varones y mujeres nuevos». Wow. Sí, es fuerte. Lo que resulta llamativo es que, aunque han pasado décadas desde que se articuló este mensaje, pues parece describir o responder a la perfección a crisis muy contemporáneas. Desde luego. O sea, pensemos en la necesidad constante de validación externa, la cultura de la apariencia, las redes sociales y la desconexión emocional de nuestra época. Totalmente. Y a ver, es vital aclarar la naturaleza de este documento antes de seguir avanzando, porque desde una perspectiva analítica, quien se acerque a estas páginas buscando un mensaje complaciente, O una palmadita en la espalda. exacto, o una justificación para el comportamiento humano, pues va a chocar contra un muro de hormigón. El texto se autodenomina espejo, pero no es uno que devuelve una imagen idealizada, precisamente. No, ni mucho menos. La doctrina aplica una luz muy cruda, muy dura, para diseccionar la vanidad desde una óptica espiritual que no hace ningún tipo de concesión. Y de hecho, esa falta de concesiones queda clarísima en el orden de prioridades que establece el autor. En el párrafo 41, el texto dicta que antes de que el ser humano se adorne con lo que llama las galas del saber, Que vendría a ser el intelecto, ¿no? justo, el conocimiento intelectual, la erudición, los títulos universitarios, bueno, pues dice que antes de todo eso, el ser humano debe vestirse obligatoriamente con las galas del alma. ¿Es un cambio de paradigma total? Y define estas galas del alma específicamente como sinceridad, comprensión y nobleza. Básicamente plantea que el intelecto sin virtud no solo es estéril, sino que es destructivo. O sea, esa es la tesis central de esta primera parte. Desde el punto de vista doctrinal, la inteligencia humana divorciada de la empatía o de la nobleza es una herramienta de doble filo peligrosísima. Ya. Porque, a ver, la sociedad tiende a premiar la brillantez intelectual por encima de la integridad moral, siempre. Pero este texto invierte esa jerarquía de valores por completo. Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo, porque me parece fascinante. O sea, para intentar visualizar la mecánica de lo que plantea. Imagínate que intentamos instalar un sistema operativo increíblemente avanzado, superpotente, capaz de procesar millones de datos. Vale, te sigo. Pero lo intentamos instalar en un ordenador que tiene el disco duro infectado hasta la médula por un malware destructivo.
Ese sistema operativo representaría las galas del saber, el intelecto puro. Claro. Y el malware sería esa falta de sinceridad. Exacto. Esa vanidad de la que habla el texto. Y el tema es que, cuanto más rápido y potente sea el procesador, Más rápido actuará el virus para corromper toda la red. eso es. El conocimiento intelectual elevado al cuadrado, operando sobre un carácter defectuoso, pues simplemente acelera el derrumbe. Es una analogía buenísima, muy precisa para ilustrar el peligro del que advierte la doctrina. Y fíjate, precisamente porque percibe ese peligro como algo inminente, el texto justifica el uso de un tono sumamente severo más adelante. Sí, la famosa palabra dura. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo introduce una figura que denomina el maestro. Lo describe con una dualidad muy interesante. Por un lado se le atribuye un raudal de ternura, pero por otro se presenta como una fuerza que necesita dar una sacudida drástica. El texto utiliza la imagen de un vendaval, ¿verdad? Sí, habla de un maestro polador, una fuerza diseñada para derribar ramas secas. Pero a ver, aquí es donde necesito hacer un poco de abogado del diablo porque me surge una duda importante sobre la psicología detrás de esto. Dime. Si analizamos el comportamiento humano moderno, cuando alguien recibe una crítica dura, una sacudida severa, la reacción natural no suele ser la humildad, ¿no? Claro, la gente se cierra en banda. Totalmente. La persona se pone a la defensiva, se atrinchera en su postura. Entonces, si el objetivo de este maestro podador es transformar al individuo, ¿cómo justifica el texto que esta táctica del vendaval funcione en lugar de generar más rechazo? Pues mira, es una objeción muy válida desde la psicología pura. Pero la justificación doctrinal que ofrece el texto es que la vanidad humana ha llegado a un punto de no retorno. O sea, se está acercando a lo que describe literalmente como un precipicio. Ya veo. El argumento es que unas palabras suaves o complacientes serían absorbidas inmediatamente por el propio ego de la persona para seguir justificándose. El vendaval no busca convencer al ego, busca derribarlo. O sea, un shock al sistema. Exacto. Las ramas muertas y las hojas secas de la vanidad necesitan una fuerza disruptiva para caer, porque el autoengaño humano es tan denso, tan grueso, que una aproximación suave ni siquiera rasguñaría la superficie. Vale, el texto parte de la premisa de que el paciente está en estado crítico, caminando directo hacia el abismo, y que la sutileza pues ya no es una opción viable. Eso es. Y claro, si esa vanidad nos empuja al precipicio, esto conecta directamente con la forma en que el autor describe ese autoengaño en lo cotidiano. O sea, ¿cómo se manifiesta esta hipocresía cuando nadie nos ve? Esa es la gran pregunta. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hay una sección, los párrafos 45 y 46, donde expone que el ser humano oculta sistemáticamente su hojarasca. Su hojarasca, sí, sus defectos y errores. Justo. Oculta sus errores mientras exagera cualquier pequeña virtud que posea. La doctrina señala que la vanidad es el principio de la ignorancia absoluta. Pero, a ver, ¿acaso no es naturaleza humana querer mostrar nuestra mejor cara? Claro, todos queremos caer bien. Entonces, ¿por qué el texto es tan duro con esto? Porque va mucho más allá del simple orgullo tradicional o del deseo superficial de proyectar una buena imagen en sociedad, digamos. El documento expone un mecanismo psicológico mucho más profundo y oscuro. ¿En qué sentido? Pues que el individuo necesita desesperadamente que los demás crean en su falsa grandeza, porque ese es el requisito indispensable para poder creérsela él mismo, primero. O sea, se forma un bucle de retroalimentación tóxico. Qué fuerte. Es como construir toda una identidad basada en un eco distorsionado. La persona proyecta una ilusión, el entorno se la devuelve en forma de validación. Y así evita enfrentarse a la realidad de su propio carácter. Es una ilusión compartida. Un pacto silencioso de autoengaño. Exactamente. Y mira, la prueba definitiva de esto se presenta en lo que el texto denomina de forma muy gráfica el momento de la alcoba. En el párrafo 57 es una de las imágenes más penetrantes de todo el análisis. Sí, ese concepto de la alcoba me resulta fascinante, por su universalidad. El autor describe el instante de soledad absoluta. O sea, pensemos en alguien que entra en su habitación por la noche, cierra la puerta y se queda completamente solo. Ese momento donde ya no hay caretas. Exacto. No hay público, no hay distracciones, no hay absolutamente nadie a quien impresionar. Y en esa fracción de segundo de silencio, el texto argumenta que la persona tiene un momento de lucidez inevitable. Se ve reflejada en el espejo de su propia conciencia. Y reconoce la verdad. Y reconoce, y cito la crudeza literal del texto, al hombre miserable que lleva dentro. Reconoce su ingratitud, su infamia y sus fallos reales.
Pero lo revelador aquí es lo que sucede inmediatamente después de esa epifanía, porque uno pensaría que, ostras, ese choque de realidad serviría como catalizador para el cambio, ¿verdad? Sería lo lógico. Pues no, la doctrina señala que la reacción instintiva del ser humano es la huida pura y dura. Como dice el texto, no agrada sentirse como se es, así que la persona desvía rápidamente el pensamiento hacia cualquier otra cosa. Claro. A ver, en la época en que se escribió esto, en los años 40, pues sería encender la radio o ponerse a pensar frenéticamente en el trabajo. Sí, buscar ruido. Y hoy en día es el reflejo automático de sacar el móvil del bolsillo y empezar a consumir contenido en redes sociales sin parar. Cualquier cosa, lo que sea, para llenar ese silencio insoportable de la alcoba. Totalmente. Ese mecanismo de distracción no es algo incidental, es una estrategia de supervivencia del propio ego. La huida consciente del autoconocimiento es, según esta visión, el verdadero motor que perpetúa el error humano. ¡Wow! Es que la ignorancia no es una falta de información, es un rechazo activo casi patológico, a mirar hacia adentro por el terror a lo que se pueda encontrar. Y esa negación activa plantea una consecuencia muy oscura. Porque claro, ¿qué ocurre cuando ese individuo, que acaba de huir despavorido de su propia conciencia en la alcoba, sale al mundo exterior al día siguiente buscando alimentar nuevamente su falsa grandeza? Pues que el impacto en los demás es devastador. Exacto. ¿Qué impacto tiene? Porque la perspectiva que ofrece el documento sobre este punto implica una redefinición completa, radical, de lo que consideramos violencia y crimen. Sí, si conectamos esto con la visión general del texto, es un giro argumental muy contundente. La fuente amplía el concepto de asesinato muchísimo más allá de la definición legal o del daño físico. Acuña el término asesino sin presidio. Asesino sin presidio, madre mía. Sin cárcel. Eso es, se refiere a aquellos que caminan libres por la sociedad sin haber cometido un crimen penado por la ley de los hombres, pero que son, desde la óptica doctrinal, criminales absolutos. Claro, porque literalmente habla de asesinar los sentimientos del alma. Expande la idea de que no solo mata a quien quita la existencia del cuerpo físico, sino también los falsos, los mentirosos y los que destrozan corazones. Así es. Y fíjate que no lo deja en una abstracción filosófica, sino que lo aterriza en ejemplos de una cotidianidad brutal, en los párrafos 49 y 60. Sí, habla de cosas muy reales. Habla de hogares abandonados, de hijos sin hogar y de la destrucción emocional. Hay una crítica particularmente aguda al hombre que desprecia los sentimientos sinceros de una mujer. El documento describe al individuo que pisotea un afecto genuino, diciendo fríamente, no me importas. Sí, guiado únicamente por su propia vanidad. Exacto, para luego, con el paso del tiempo, lamentarse y llorar al verse rodeado de vacío cuando ha perdido ese corazón sincero. Y hay que detenerse en la audacia de esa equiparación, porque llamar asesino a quien comete daño emocional severo es una postura que desafía completamente nuestros códigos modernos de justicia. Totalmente, hoy en día eso no es un delito. Claro. Hoy, el dolor psicológico infligido a otro, a menos que cruce unas líneas legales hiperespecíficas, pues suele considerarse simplemente un fallo de carácter o, bueno, un problema de pareja y ya está. La doctrina, sin embargo, lo eleva a la categoría de crimen espiritual capital. Es una subversión de valores enorme. Pero, ojo que el documento no se detiene en el ámbito doméstico. Da un salto de escala brutal hacia el impacto global. Pasa del individuo que destruye a su pareja en casa a la maquinaria de destrucción masiva. El párrafo 50 es escalofriante. Sí. Hay una condena frontal a quienes utilizan su intelecto humano para inventar maquinaria diseñada para aniquilar a miles de personas. Y lo que resulta incisivo aquí es la ironía, la crítica paralela a la sociedad, que suele aplaudir a estos inventores. Los idolatramos, de hecho. Claro, la sociedad los llama grandes hombres, genios o grandes mentes. Es la manifestación máxima de ese intelecto divorciado de las galas del alma del que hablábamos al principio. Desde la perspectiva de este material, la sociedad adora a quienes inventan herramientas de muerte, otorgándoles premios, reconocimiento histórico, portadas de revistas, mientras que la doctrina los clasifica simple y llanamente como grandes criminales. O sea,
Su genialidad técnica no mitiga su responsabilidad en absoluto. Al contrario, demuestra cómo la vanidad del intelecto, sin una brújula moral, se convierte en el mayor peligro para la humanidad. Y eso nos lleva a una metáfora clásica que el texto recupera y aplica con una precisión milimétrica en el párrafo 53, la figura de los sepulcros blanqueados. ¡Qué imagen tan visual! Es que encaja a la perfección con el perfil de estos individuos idolatrados socialmente, de estos agitadores. Por fuera, lucen inmaculados, son respetados, visten bien, dictan conferencias y poseen un estatus elevadísimo. Pero la advertencia es que internamente están llenos de putrefacción, de la putrefacción de su propia vanidad destructiva. Y el texto contrapone esa falsa grandeza destructiva con su propia definición de autoridad y grandeza real. En el párrafo 51, plantea que la verdadera grandeza y la fuerza del espíritu no residen jamás en la capacidad de causar terror, ni en la fuerza destructiva. Claro, eso es debilidad encubierta. Exacto. La sabiduría auténtica, subraya la fuente, se demuestra a través de la capacidad de convencer a las mentes y a las almas utilizando la verdad, sin recurrir jamás a la coacción ni a la violencia. Uf. Bueno, llegados a este punto, la radiografía que nos devuelve el texto del estado humano es verdaderamente abrumadora. Nos describe una sociedad conformada por individuos que huyen de sí mismos en la alcoba, que operan como asesinos de sentimientos en sus círculos íntimos y que idolatran a nivel colectivo a quienes desarrollan métodos de destrucción masiva. Es un panorama desolador, sí. Entonces, ante un diagnóstico de esta magnitud, cabe preguntarse, ¿hay alguna salida? O sea, el versículo del principio exigía la necesidad de haceros varones y mujeres nuevos, pero ¿cuál es el método exacto? ¿Cómo se materializa esa renovación en la práctica según este marco doctrinal? Pues mira, la metodología que propone el texto es de una simplicidad engañosa y requiere un esfuerzo cognitivo monumental. Se resume en el principio del propio párrafo 44 de que el pensamiento es primero y la obra después. A simple vista eso podría parecer el típico consejo básico de autoayuda, ¿no? En plan, piensa antes de actuar. Claro, suena a cliché. Pero si profundizamos en las implicaciones que tiene dentro de este contexto analítico, requiere una vigilancia mental absolutamente exhaustiva. Significa que la transformación no puede limitarse a modificar la conducta externa para, digamos, encajar en un molde de corrección política o social. No sirve de nada fingir. Exacto. Si alguien actúa de forma caritativa por fuera, pero su pensamiento original sigue anclado en la vanidad o en el deseo íntimo de reconocimiento, pues la obra sigue estando corrupta desde su génesis. Hay que intervenir directamente en la maquinaria misma del pensamiento. Exige limpiar la fuente antes de que el agua empiece a fluir. Y como parte de esa higiene mental indispensable, la doctrina introduce un mandato rotundo que bloquea una de las defensas más comunes del ego. En los párrafos 54 y 55 exige detener por completo los juicios hacia los demás. Ese argumento sobre la prohibición de juzgar me parece una trampa lógica fascinante y perfecta contra la superioridad moral. El texto razona que la única entidad con la autoridad legítima y la pureza necesaria para juzgar los errores ajenos sería alguien absolutamente perfecto. Y ahí es donde entra la paradoja magistral del argumento doctrinal. ¿Verdad? La fuente sostiene que, precisamente por poseer esa perfección, esa elevación moral y espiritual, a dicha persona jamás se le pasaría por la cabeza juzgar. Su propia comprensión de la naturaleza humana, su enorme empatía, se lo impedirían por completo. Es brillante. Por lo tanto, el simple hecho de que alguien se sienta con el derecho de emitir un juicio severo sobre otra persona es la prueba irrefutable de su propia imperfección. Exacto. Es un círculo cerrado que desarma cualquier intento de erigirse en juez moral. O sea, al juzgar demuestras automáticamente que no tienes la calidad humana ni espiritual para hacerlo. Es un mecanismo de desactivación del ego muy eficiente. Al retirar la posibilidad de juzgar al vecino, la doctrina obliga a la persona a redirigir toda esa energía crítica hacia su propio interior, hacia ese momento de la alcoba del que intentaba huir antes a toda costa. Claro, te quedas sin escapatoria. Eso es. Y este proceso de interiorización nos lleva a lo que probablemente sea el cambio de paradigma más importante de todo el documento, que se presenta ya hacia el final en el párrafo 58. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Sí,
Es el momento en el que el autor anuncia que la palabra divina ha variado, que la forma de abordar a la humanidad errante debe cambiar para este tiempo, lo que llaman el tercer tiempo. Un cambio de vocabulario que lo cambia todo. Menciona que, históricamente, las doctrinas han tendido a clasificar y aplastar al ser humano bajo la etiqueta pesadísima de grandes pecadores. Sin embargo, este texto rechaza ese término por completo e introduce una sustitución conceptual revolucionaria. Los denomina grandes espíritus en error. Y detenerse en la carga semántica y psicológica de ambas expresiones es fundamental para entender la evolución de este mensaje. O sea, el término tradicional pecador conlleva históricamente un estigma de suciedad inherente. Es una marca de condena definitiva que a menudo sugiere que la esencia misma del individuo está corrupta, sin remedio. Te marca para siempre. Claro, provoca un peso de culpa que puede resultar paralizante, generando una mentalidad en la persona de que uno es intrínsecamente malo y por tanto solo merece el castigo. Pero frente a eso, el concepto de espíritu en error parte de una ontología completamente diferente. Reconoce en primer lugar la grandeza y la nobleza fundamental de la esencia humana. O sea, te llama gran espíritu. Te devuelve la dignidad. Exacto, pero señala que esta entidad luminosa pues simplemente se ha equivocado de camino. Es la diferencia entre afirmar que un disco duro está fabricado con materiales defectuosos desde la fábrica y ya no tiene salvación, frente a reconocer que, oye, el hardware es excelente, pero ahora mismo está ejecutando un código equivocado, que puede ser reescrito mediante la comprensión. Y fíjate que ese cambio altera toda la dinámica de la redención. Al entenderse a sí misma como un espíritu en error, la persona experimenta, por un lado, un alivio inmenso frente a esa condena eterna, pero por otro lado, asume simultáneamente una responsabilidad monumental. Claro, ya no hay excusas. Ya no hay espacio para el victimismo moral. Si la esencia es pura y de luz y el problema radica únicamente en el error, entonces existe la capacidad inherente y la obligación ineludible de rectificar y convertirse en ese hombre nuevo a través del autoconocimiento y el esfuerzo personal. O sea, es un análisis que rechaza por completo la salvación pasiva. Nadie va a venir de fuera a solucionar el vacío interno mediante un milagro mágico. La transformación ocurre únicamente cuando el individuo decide quedarse en esa habitación, en silencio, mirar su propia hojarasca de frente sin parpadear y comenzar a limpiar el origen de sus pensamientos. Es un trabajo puramente interior. Pues bueno, al recapitular los conceptos que hemos desgranado hoy de estas fuentes, nos encontramos verdaderamente con un mapa del comportamiento humano extraordinariamente detallado. Hemos comenzado explorando esa advertencia sobre el intelecto desprovisto de valores morales, esas galas del saber que colapsan si no tienen la base de la sinceridad y la nobleza. Las galas del alma. Y luego hemos analizado la redefinición tan cruda que hace el texto sobre la violencia, catalogando de grandes criminales y asesinos sin presidio, tanto a los que infligen daño emocional en la intimidad de sus relaciones, como a quienes diseñan la destrucción masiva, por mucho que la sociedad los venere. Y el hilo conductor que une todas estas ideas, al final, es la disección de ese autoengaño persistente. Esa vanidad que requiere de un público constante para no tener que lidiar con la propia miseria. El valor incalculable de estudiar este tipo de documentos hoy en día radica en que nos obligan a cuestionar qué mecanismos de distracción seguimos utilizando actualmente en la cultura de las apariencias para evitar nuestro propio momento de la alcoba. Totalmente. Y cómo el hecho de vernos a nosotros mismos como seres equivocados, sí, pero capaces de rectificar, puede ser el único camino real hacia la libertad intelectual y ese cambio interior propuesto. Pues para cerrar, y si tomamos verdaderamente en serio la premisa principal de este material, que establece de forma inamovible que todo cambio real debe comenzar obligatoriamente en el plano del pensamiento, antes de llegar a la obra, pues nos deja con un reto introspectivo inevitable para quienes nos escuchan. A ver. Cuando se apaguen las pantallas, desaparezcan las distracciones, y el silencio ocupe por fin el espacio de la habitación, valdría la pena plantearse, ¿qué hojarasca silenciosa? ¿Qué autoengaño oculto o qué juicio implacable hacia los demás estamos permitiendo hoy en nuestra mente? Que sin darnos cuenta, podría estar a punto de convertirnos en esos asesinos de sentimientos para las personas que nos rodean. Qué gran reflexión final. Porque la verdadera radiografía del carácter, al final del día, es esa que nadie más puede ver.